Bully Magnets presenta. El culto a la Virgen de Guadalupe es sin lugar a dudas el fenómeno religioso más importante de la historia de México. Sus efectos culturales en cuanto a la consolidación de una identidad nacional y una comunidad de tradiciones no tiene precedentes. Lo que nos ha llevado a decir en más de una ocasión que nadie se mete con la Virgen de Guadalupe. Pero si bien su influencia cultural parece total y se trata de la figura de adoración principal desde hace siglos, lo cierto es que hubo un tiempo en que no fue la más importante. Hubo una época en que tenía por competencia a otra advocación de la Virgen María. Así es, la Virgen de Guadalupe tuvo una rival, una hermana mayor a su manera más legítima y más coherente en términos históricos y teológicos. Así que déjenme contarles la historia de la Virgen de los Remedios. Por cierto, dos advertencias. Haré algunas referencias a la historia de la Virgen de Guadalupe, pero no voy a profundizar porque ya hice todo un video al respecto. Así que mi recomendación es que antes de seguir aquí, vayan a verlo. Se los dejo en las etiquetas de acá arriba para que todos estemos a punto para esta historia. Y segundo, no hay muchas imágenes históricas de esto que les voy a contar, así que esperen algunas imágenes que son más bien ilustrativas. Y ahora sí, pongan su like, dejen una suscripción y vamos con nuestra historia. La Virgen de los Remedios es una advocación mariana, es decir, una de las múltiples apariciones de la Virgen María, caracterizada por ser una virgen que lleva en brazos al niño Jesús. Su aparición más remota puede rastrearse hasta Extremadura en España, donde algunos creen que ya se le veneraba desde el siglo VIII. Sin embargo, cobró mayor popularidad después de la Reconquista española, pues contó con múltiples apariciones en toda la península ibérica, vinculadas muchas veces a la recuperación de un territorio que había sido tomado por los infieles. La Virgen de los Remedios fue asociada entonces con situaciones de conflicto, guerras y conquistas, y entre los soldados y hombres de armas se volvió común cargar con una imagen de la Virgen a manera de amuleto. De esta manera, la Virgen de los Remedios llegó a América en el siglo XVI a manos de los miembros de la expedición de Hernán Cortés, quienes se consagraban a la protección de la Virgen en su peligrosa aventura. Virgencita, por favor, que no nos muramos. Este es el verdadero Virgencita, please. Durante la conquista, hubo varias ocasiones en las que Cortés colocó una imagen de la Virgen en templos nativos para oficiar misas católicas, con lo que demostraba su poder y daba inicio indirectamente al proceso de evangelización. Lo hizo en una ocasión en un cuemaya en la península de Yucatán, y más importante, en el mismo templo mayor, donde ofició misa y pidió que lloviera a la Virgen por encima de las deidades nativas. Oye, quita de ahí tus cochinadas. Hay debate sobre qué virgen específicamente utilizó Cortés en la misa del Templo Mayor. La mayoría creen que fue la mismísima Virgen de los Remedios, aunque hay algunos que hablan de otra efigie, una conocida como la Conquistadora. ¡Conquistadora! Sí, es un nombre muy épico para una virgen, pero en serio existe y está en Puebla, solo que hoy no hablaremos sobre ella. ¡Me vengaré! La efigie que nos interesa, cuenta la leyenda, era una pequeña estatuilla de madera y pertenecía a un soldado de Cortés llamado Juan Rodríguez Villafuerte, a quien se la regaló su hermano para mantenerlo seguro. El 30 de junio de 1520, los conquistadores tuvieron que huir de Tenochtitlán de los guerreros mexicas en la llamada Noche Triste. Mientras otros españoles se llenaron los bolsillos de oro y luego se hundieron en los canales de la ciudad, Villafuerte solo se preocupó por salvar la imagen de la Virgen, que por su poco peso le permitió escapar sano y salvo. Sí, todo esto es medio cuento de hadas, pero síganme el juego. Los hombres de Cortés
encontraron refugio con los otomíes del cerro de Otomcalculco, donde pudieron reagruparse y planear el contraataque. Sin embargo, temeroso de ser alcanzado por los enemigos, Villafuerte escondió la imagen de la Virgen en una penca de maguey para que no cayera en malas manos. Poco tiempo después, los españoles recuperaron fuerza y al año siguiente tomaron la ciudad de Tenochtitlan y atribuyeron su victoria a la Virgen de los Remedios. Algunos soldados incluso declararon haberla visto junto a ellos durante la batalla. La Virgen flotó sobre mí y voló un macehual con su rayo láser. Poco después se formó el virreinato de la Nueva España y la sociedad empezó a transformarse. La iglesia y la evangelización tomaron un rol importantísimo. En 1531 se dieron las apariciones de la Virgen de Guadalupe, lo que significó un momento de cambio muy importante en la espiritualidad de Nueva España. Pero esa no sería la única, porque en 1540 habría un nuevo milagro en el cerro de Otamcalculco, en el pueblo de Totoltepec. Y viene otra leyenda, así que júntense con este viejo para que se las cuente. Se cuenta que un cacique otomí llamado Juan Secuautli pasaba por el cerro de camino a Tacuba. De pronto se encontró una extraña mujer que, señalando hacia una milpa, le dijo: «Búscame ahí», pero el cacique la ignoró y siguió hasta el convento franciscano que estaba construyendo. Ya sé, son muchos detalles. Estando en la obra del convento, Juan Secuautli sufrió un accidente. Entonces se le apareció la misma mujer y lo curó mágicamente, volviéndole a pedir que la buscara en Otomcalculco, y luego desapareció. Juan obedeció esta vez, buscó en el cerro y dentro de un maguey encontró la efigie de la Virgen de los Remedios, presuntamente la misma que hubiera escondido el soldado de Hernán Cortés. ¡Es un milagro! Después de eso, Juan la guarda en su casa, pero cada noche la Virgen desaparece y vuelve al maguey donde la encontraron. Así que Juan va a pedirle consejo a la Virgen de Guadalupe y, estando en el Tepeyac, la Virgen se le aparece y le dice: «No seas babas, Juan, no vengas aquí porque ya sabes dónde encontrarme. Así que ve a ese cerro y hazme una iglesia». No con esas palabras, pero esa es la idea. El caso es que Juan Secuautli obedeció y ahí donde encontró la figura, erigió una iglesia, la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, actualmente en Naucalpan, y donde aún está la figura de la Virgen de la leyenda. Para mediados del siglo XVI, la capital de Nueva España contaba con 2 vírgenes, cada una en cerros geográficamente opuestos y con una historia de origen muy semejante. Es curioso que haya pasado 2 veces. Durante años, la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios coexistieron en el entorno religioso novohispano, aunque, para ser sinceros, la Virgen de los Remedios parecía tener más punch. Digamos que la tradición de su estirpe europea le daba un mayor nivel de identificación para los españoles que llegaban al continente. Además, la historia de su descubrimiento a través de un indio, así fuera un cacique, también era una invitación evangelizadora y conciliadora con los pueblos naturales. De hecho, la Virgen de los Remedios fue nombrada patrona de los indígenas mucho antes de que ese lugar se le diera a la de Guadalupe. Además, la historia escrita de su mito fundacional fue publicada antes, en 1621, por Luis de Cisneros, 10 años antes que el Nican Mopohua, donde se habla de la aparición guadalupana. Algunos piensan que ahí incluso hubo un asunto de inspiración o de plagio. Otro elemento compartido era el de las atribuciones. La Virgen de los Remedios era considerada patrona de las aguas y desde el inicio se le rezaba para que lloviera. En tiempos de sequía era común llevar la estatuilla a la Ciudad de México para rogar por su intervención. Sin embargo, cuando las lluvias eran excesivas y había inundaciones,
se solicitaba la asistencia de la guadalupana, pues se creía que ella tenía el poder de amansar las aguas y como tal lograr su retroceso. Mola mogollón, es como tener 2 por 1. La coexistencia de las vírgenes incluso fue promovida desde el clero. Padres ilustres como Miguel Sánchez y Francisco Florencia insistían en sus escritos y sermones que las 2 vírgenes eran la misma y como tal la gente no debía hacer diferencias ni inventar rivalidades. Pero cuando le das a la gente 2 cosas casi iguales, pero que son diferentes, obviamente las van a poner a competir. Fue una cosa así como de quién tiene la virgen más grande. Para el siglo XVII, las cosas empezaron a cambiar. Las tensiones entre distintos grupos o clases sociales fue más evidente y a sus conflictos se llevaron a las vírgenes. Por un lado, la de los Remedios era favorita entre españoles y altos criollos, y por el otro, la guadalupana intercedía por los oprimidos y los indígenas. Las narrativas eran muchas y formaban identidades diversas, mientras la de los Remedios era la gachupina, traída de tierras ajenas y luego solo encontrada por casualidad. La de Guadalupe era la mexicana, criolla y mestiza según el caso, y sobre todo había decidido aparecerse voluntariamente en esta tierra, una nueva y única iteración que vaticinaba un destino propio y único para los americanos. Crecieron las tensiones y cada quien tenía una virgen de su lado, y la pregunta era, ¿cuál de estas 2 es la verdadera patrona de esta tierra? Y bueno, todo estalló en la Guerra de Independencia. Cuando Miguel Hidalgo se alzó en armas en 1810, tomó a la Virgen de Guadalupe como símbolo, pues a su entender, representaba la identidad criolla e indígena que separaba al pueblo del gobierno español. Su estrategia fue exitosa y pronto los insurgentes llevaban consigo imágenes de la Virgen Morena. Morelos la llamó patrona de nuestra libertad, y Guadalupe Victoria se cambió el nombre en su honor. Sí, fue por la Virgen de Guadalupe, y no porque mi nombre verdadero esté todo X. Claro. Digamos que los insurgentes llevaban la ventaja simbólica, así que los realistas tuvieron que contraatacar. El virrey Francisco Javier Venegas, en busca de un símbolo propio, aprovechó el peso que la Virgen de los Remedios tenía para los españoles y la convirtió en la protectora de la Ciudad de México y defensora de la causa realista. Incluso mandó a vestir la estatuilla de manera militar y le dio el nombre de la Generala. Y desde ahí los contendientes llevaban a las batallas imágenes de sus propias vírgenes, por lo que llegamos al nombre de la Batalla de las Vírgenes. El virrey llevó la efigie de la Basílica de los Remedios a la Catedral Metropolitana para que no cayera en manos enemigas y así brindara su protección, lo cual pareció funcionar. El 30 de octubre de 1810, las fuerzas de Hidalgo y Allende derrotaron a los realistas en la batalla del Monte de las Cruces. Parecía inevitable que las tropas de Hidalgo entraran a la ciudad y causaran una masacre, pero, por alguna razón desconocida, el cura decidió retirarse. Las tropas realistas atribuyeron ese golpe de suerte a la intervención de Nuestra Señora de los Remedios. Por los pelos, nos salvamos por los pelos. Durante todo el conflicto, las vírgenes representaron los bandos enfrentados, la mexicana contra la gachupina, cada una con sus atribuciones y ámbitos de influencia. Finalmente, la independencia fue consumada en 1821 y la Virgen de Guadalupe se coronó no solo como la ganadora de la guerra, sino la sucesora de un espíritu nacional mexicano que trascendiera a la fundación de México para incrustarse en su identidad hasta el presente. La Virgen de los Remedios, si bien no fue eliminada,
fue obligada a regresar a su santuario de Naucalpan, al principio repudiada por ser la Virgen de los Conquistadores, pero poco a poco fue recobrando a sus fieles y aunque más modesta, hoy sigue siendo visitada y adorada con fervor. Sin embargo, no vamos a negar que fue borrada de nuestra historia popular. Y es una lástima, porque si bien fue la perdedora, lo cierto es que la Virgen de los Remedios fue un pilar religioso y cultural importantísimo para la formación de la identidad, primero virreinal y luego mexicana. Sin ella, no se explican muchos de los procesos formativos coloniales y su historia merece ser rescatada. Y quién sabe, tal vez un día vuelva para cobrar venganza. ¡Duda! O tal vez no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Conocían esta historia? ¿Ustedes sienten fervor por alguna de estas vírgenes? Cuéntenme en los comentarios. Y si les gustó este video y aprendieron algo nuevo, no se vayan sin comentar, dejar un like y suscribirse. Y para aquellos que quieren ir un poco más allá, pueden unirse a nuestro sistema de membresías, dejar un super gracias o incluso unirse a nuestro Patreon. Cada aportación es indispensable para que este proyecto continúe. Y bueno, ahora conocen de la Guerra de las Vírgenes. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.